Vamos a continuar tras este breve receso y lo vamos a hacer con la primera mesa de debate de este 9º Encuentro Global de Ingeniería Hospitalaria. Lo vamos a hacer abordando una cuestión que nos planteamos en esta ponencia. ¿Es necesaria una formación específica del ingeniero que diseña un hospital? La mesa la va a moderar Álvaro Guijarro, que es vocal de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Esto es una trampa de las gordas, ¿no? Porque detrás de la charla de Elena y que hayáis tenido tiempo para comentarlo, pues hablar ahora es bastante complicado. Yo creo que ya deja de tener importancia las cosas. Y como además la conferencia viene sobre una pregunta que viene bastante dirigida, pues yo me voy a revelar un poco y voy a hacer como hacían los sofistas en la antigua Grecia, ¿no? Sócrates les formaba y les decía, dice, tenéis que hablar de lo que creéis y de lo contrario que creéis. Y así aprendían la retórica que después utilizaban en el Senado. Sí que es verdad que el resto de escuelas filosóficas acabaron hasta las narices de los sofistas, porque nunca sabían lo que querían y lo que expresaban. Y por eso voy a ir en contra de la pregunta que me habéis planteado. Y voy a decir que no es necesario. ¿Y por qué digo que no es necesario? Me va a venir muy bien el logotipo que han utilizado para estas jornadas, ¿no? Aparece un edificio con una cruz y viene a significar un hospital. Bueno, pues eso no es un hospital. Eso es un edificio con una cruz. Lo que realmente es un hospital es la rueda que se mueve. Lo que realmente es un hospital es los recursos humanos, los recursos tecnológicos, el conocimiento, los recursos financieros, los recursos materiales, el equipamiento y también la infraestructura. Pero sin el edificio, el resto de cosas pueden irse a una tienda de campaña y montar un hospital. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de diseño de un hospital, hablamos de confluir todos esos intereses y que se convierta otra vez en ese sistema que coge ciudadanos que han perdido la salud y hace que recupere su salud. Bueno, pero claro, pero para confluir los intereses tienes que tener una formación. Bueno, pues fíjate, yo os voy a decir que necesitamos la que tenían los Homo sapiens. Nosotros, si somos ingenieros, hemos tenido que superarles, ¿no? ¿Y qué tenían los Homo sapiens? Mira, los Homo sapiens utilizaban las herramientas para adaptar el entorno, utilizaban la comunicación, para eso eran gremiales y necesitaban la comunicación, y gestionaban las emociones. Entonces, en estos momentos, ¿qué hay que hacer para adaptar el entorno? Pues para adaptar el entorno y para confluir esos intereses, hay que utilizar los datos que ya tenemos y convertirles en información, que también sabemos. Para eso nos dieron una carrera. Con esa información hay que traducirla, para saber con quién hablamos. No se puede ir con el mismo lenguaje a un gestor médico, a un gerente, a un director de gestión, a un profesional. No, los lenguajes son diferentes. Y después hay que saber negociar. Y negociar, como decía Merkel, es aprender a perder. Entonces no se puede venir con una idea preconcebida sabiendo lo que es un hospital y llegar a un facultativo y decirle esto lo vas a hacer así. Esto no existe en nuestro negocio. Y esto es una cosa muy peculiar de nuestro negocio. O sea, en cualquier otro edificio uno podría construirle y terminarle y podría convertirse en un edificio de viviendas, en una fábrica, pero en lo nuestro no. En lo nuestro tenemos que confluir estos intereses. Entonces necesitamos de esa inteligencia que tenemos por ser Homo sapiens. Fíjate que nos estamos pidiendo más. Y la última de las cosas de las que quiero hablar, por introducir el debate y por ir en dirección contraria, es de las emociones. Y os quiero hablar de dos tipos de emociones. Una, hace poco, después de un pádel y tomando una cerveza, un amigo me preguntó, oye, ¿vosotros con quién competís? Y yo me quedé helado. Y dije, joder, ¿con quién competimos? Con nadie. Los pacientes les tengo esperando en urgencias, el presupuesto es el mismo, los resultados son buenos, la satisfacción, yo no compito con nadie. Y me dejó jodido. O sea, estuve ya una semana dando vueltas a la historia y pasó la semana y ya le contesté. Dije, mira, ¿sabes con qué compito? Con no desaparecer. Compito con que este sistema se mantenga. Y para que este sistema se mantenga hay que recordar que esto es patrimonio de todos nosotros, de todos los ciudadanos,
y un patrimonio, yo diría que de la misma dimensión que la Catedral de Burgos. Y cada vez más se hace necesario tener pasión por esto que tenemos para defenderlo. Y esa emoción es necesario sacarla. La segunda nos lo ha estado contando Elena antes. Elena estaba hablando de máquinas, pero estaba hablando de emociones. Y a todos nos ha impactado. Estamos en un entorno en que los profesionales, las familias y los pacientes están en un carrusel de emociones. Y hay que saber que estamos hablando de ese entorno. Y hay que saber que todo lo que hacemos está en ese entorno. ¿Vale? Yo quisiera con esto no decir que no es necesaria la formación, pero sí que yo creo que en este mundo en el que estamos, yo cuando terminé el bachiller, el que sacaba un 7 le llamaba a la academia en Suecia ya para apuntarle para el premio Nobel. Ahora los chavales, como te saquen menos de un 12, los escondes en la familia, hacen 2 carreras, tienen 4 idiomas. ¿De verdad no nos estamos perdiendo el factor humano? El factor humano es muy importante. Y hay que saber a qué estamos y para qué estamos. Yo me rebelo contra el cómo. Estamos obsesionados con... ¿Me dice la ley de contratos que tengo que hacer este pliego? ¿Me dice el proyecto? No. Hay que preguntarse muchas veces qué estoy haciendo. Y con ese qué sabemos hacia dónde nos dirigimos. Bueno, después de este... Adiós, se me ha caído, ¿no? Perdóname. Después de este rollo que os he cascado, paso la palabra a Sergio Manuel Garrido Cidoncha, que es el subdirector de Obras, Instalaciones y Equipos del Servicio Extremeño de Salud, que nos hablará sobre su postura. Espero que sea contraria a la mía. Vamos a verla. Bueno, os voy a hacer una breve presentación para enmarcar un poco mi posición. Bueno, en realidad soy subdirector de obras desde hace unos cuantinos de años. Siempre he sido el jefe de sección de instalaciones del Servicio Central del SES. Y bueno, no encontraron otro ni mejor ni peor y me nombraron hace unos años para terminar un hospital, que es el Hospital de Cáceres. El cargo es subdirector de obras, instalaciones y equipamientos. ¿De acuerdo? Me parece que pone en la ficha equipos. ¿Sí funciona? ¿Dónde apunto? Ahí. Va lento, viene en tren como los extremeños, ¿sabes? Bueno. Ese es un poco el índice que voy a seguir, ¿vale? Os lo paso porque como todos sabéis leer, y os lo voy a ir poniendo. Bueno, no voy a contestar a la pregunta, ¿vale? Se entenderá implícita en mis comentarios. Podríamos ver esto desde 2 puntos de vista. El ingeniero que está incrustado dentro de un servicio de arquitectura o un estudio o tal, ¿vale? Pero lo voy a ver desde el plano del ingeniero público o el ingeniero que está trabajando en un servicio de salud público-privado. Es más complejo y es mejor, ¿vale? Bueno, a ver, uy, se ha pasado. ¿Le dais una para atrás, porfa? Una para adelante. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? ¿No? Deberíamos contestar por qué necesita una formación específica. Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Pensemos para poder contestar en todos los factores que inciden sobre ese teórico ingeniero diseñador. Yo creo que lo de diseñador se queda un poco corto, porque en realidad diseñador sería una de las facetas concretas. Entonces, veamos el ecosistema, ¿vale? ¿Avanzáis una? ¿O le doy? ¿Le doy, chicos? Ahí. Bueno, los factores, ¿no? Yo cuando he dado cursos, porque he estado haciendo muchas cosas en mi vida, entre otras dar cursos de... Empecé yo recibiendo cursos de contratación, porque me di cuenta que no tenía ni idea de contratación. Entonces di el curso básico de la Escuela de Administración Pública de la Junta de Extremadura. Luego di el curso avanzado. Cuando di el curso avanzado hacía unas preguntas extremadamente complejas. Los profesores me decían, ¿tú de dónde has salido? No hagas ese tipo de preguntas.
Entonces empecé a estudiar por mi cuenta y empecé yo a dar cursos en la Escuela de Administración Pública. Yo explicaba que la Administración Pública hacemos malabares con 5 bolas, o 6 o 7, entre ellos los presupuestos, los tiempos, la normativa, la idiosincrasia, implantación y muchos más factores. Voy a ir explicando uno por uno, ¿vale? Presupuestos. Podríamos pensar en qué afectan los presupuestos en el diseño. Pues afectan, ¿vale? Porque puede que lo tenga que diseñar por fases y eso no es sencillo. Incluso se puede dar el caso, que lo conozco de primera mano, de tener un hospital completo y se me dijo que lo hiciera en 2 fases. Eso complica más las cosas. Las fuentes de financiación no es la misma que sea fondos propios, fondos de la comunidad autónoma o fondos FEDER. Si es fondo FEDER tengo varios años o pocos años con la regla del N+3. O si son fondos de la comunidad autónoma los tengo que ejecutar sí o sí. Supongo que en vuestras comunidades autónomas el presupuesto lo abren en febrero. En noviembre hay un ictus administrativo en el que todo se paraliza, nos quedamos como congelados. En agosto no se puede llamar a nadie porque no hay nadie. En fin. Tenemos que saber cuándo se abre, cuándo se cierra, si tenemos hitos parciales o no, si el equipamiento entra o no. No es un tema baladí, porque tengo que sincronizar varias cosas, ¿vale? Otra cuestión es, ¿voy a poder mantener eso que estoy diseñando? Porque a lo mejor pongo unos equipos que son la caña, ¿vale? Pero las piezas vienen desde Australia a Extremadura. Entonces es mejor comprar una cosa que no sea tan mega buena, pero que la fabriquen en, no sé, en Sevilla, en Madrid, en otro sitio, ¿vale? Tiempos. Bueno, supongo que esto será algo que sufriremos todos, ¿no? Los procesos de contratación, adjudicación, recepción, puesta en marcha y mantenimiento. Puede afectar, o afecta mucho, la sincronización de la disgregación. Esto que suena tan paradigmático, ¿no? Es simplemente saber cuándo tengo que iniciar qué contratos, si quiero aunarlo todo. Sí afecta en el diseño, porque lógicamente es más sencillo para todos diseñarlo todo incluido, que no hacerlo disgregado, porque tendré que prever las instalaciones de ese fabricante que viene a poner lo que sea. Todo esto, a todo esto hay que sumarle que esos tiempos me comen porque tengo que hacer puesta en marcha de sistemas de distintos adjudicatarios y lo tengo que hacer probablemente en una fecha en concreto. La normativa. Bueno, cuando estuve pensando en este apartado, os iba a poner que el infierno existe. ¿Sabe? Bueno, me imagino que sabéis por qué, porque si os reís, es un infierno auténtico. O sea, no sé. Bueno, yo he puesto ahí algo, ¿vale? Sé que lo conocéis todo, pero si queréis lo repetimos. En electricidad tenemos dobles acometidas, en alta tensión, subestaciones de transformación. En el Hospital de Cáceres tiene una subestación eléctrica. Es la primera vez que la Junta de Extremadura ha hecho una y espero que sea la última. Centros de transformación en anillo, los grupos conmutados y sincronizados, varios sistemas de SAIS, quirófanos y áreas críticas, no os cuento nada, el reglamento tiene una solo dedicado. Gases medicinales, depósitos y redes. En RITE tenemos áreas críticas, la 100.713, la validación de los quirófanos y de la sala. Por ejemplo, ¿ponemos torre o no? Ha habido unos años que nos daba mucho miedo poner torre. Decíamos que no, que todo a lo eléctrico. Ahora, como está lo eléctrico, decimos, hostia, vamos a ir otra vez a la torre, ¿no? Hay, por ejemplo, un libro del IDAE donde se dice y se justifica a partir de qué potencia hay que tenerla o no. Yo creo que hay poca gente, de verdad, que se haya leído casi todos los libros del IDAE. Yo sé que es masoquismo el lector, pero yo me he leído casi todo hace mucho tiempo. No os repetiré. Sigo. Es que hay más, ¿vale? De estas podía haber puesto todas las que quisiera. Agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria, legionela, la sala de caldera, la 60-601 me parece que es. Esterilización es un mundo aparte. Transporte vertical y neumático tiene lo suyo. Bioseguridad, otro mundo aparte.
Porque además hacemos obras en hospitales con los hospitales en marcha, que eso es el nivel superior. Voz datos, la implantación de los equipos de alta tecnología, que tiene también su mundo aparte, acelerador, resonancia. Hay gente que supongo que sabrá lo que es el tubo del Quench. Tú me pongas a revisar un proyecto, lo primero que busco es el tubo. O sea, son chorradas, pero ya creo que es la última, ¿vale? Áreas especiales, la cocina tiene su propio mundo, su propio idioma, el regenerador, tiene su propia palabra, su propia forma. Radiología, radioterapia, si habéis hecho un búnker, ahí lo lleváis. Los CPDs y las infraestructuras críticas, que lo pongáis más abajo. El Servicio de Termino de Salud ha sido nombrado operador crítico, tiene su propia legislación, su propia historieta y tal. Voy a ser gestor también de esto. Evacuación, protección contra incendio. Por ejemplo, una UCI no es evacuable. Habrá que hacer un sector de incendio. Eso es una cosa que hay algunos arquitectos que no saben ni qué le estoy contando. Accesibilidad. Os pongáis, lo del helicóptero será broma, ¿no? Bueno, no os digo nada, ¿vale? Yo estoy intentando regularizar, no vengo aquí a flagelarme, pero estoy intentando regularizar mis helisuperficies, ¿vale? A alguien le dije, oye, que vamos a hablar ahora del ALE, y me dijo, venga, sí, vamos. Digo, que el ALE no es vamos, ¿vale? En fin. Otras cosas que afectan, ¿vale? Y la idiosincrasia interna, es decir, cómo es mi propio servicio de término de salud, que es un ente chulísimo y somos grandes profesionales. Eso es serio, ¿eh? Esta contratación, que tiene su propio biorritmo, ya que estamos hablando de dependencias internas. Dependencia me refiero a interdependencias internas. O sea, ¿quién habla con quién? O sea, ¿quién es mi jefe? Gabinete Jurídico de Intervención General, lo voy a obviar, ¿vale? Porque todo lo que diga será usado en mi contra, seguro. Los auditores de fondos, los dejo, ¿vale? Están en el mismo nivel. Por ejemplo, en organización interna, ¿quién me valida los planes funcionales? Porque el plan funcional evidentemente afecta al diseño. Y con los ritmos, y lo enlazo con los tiempos, con los ritmos que tenemos, el plan funcional tiende a siempre estar desfasado. Porque el plan funcional es de hace 5 años, cuando quiere salir la licitación me la impugnan, cuando quiere pasar por todo tal, que ya cuando tengo la constructora han pasado 10 años desde el plan funcional. ¿Y qué hago? ¿Rehago el plan funcional? ¿O qué hago? La implantación, he puesto idiosincrasia externa, ¿vale? Ahí en pequeñino para que no se note mucho. A ver, la implantación, pensaréis, ¿afecta al diseño? Hostia, que se afecta. Y bastante. Muchas veces la elección de dónde ponemos algo no es una elección técnica, ¿vale? Sino viene condicionada por agentes externos. Pero afecta en acometidas, electricidad, gas, fibra, agua, saneamiento, permisos, todos los permisos que hay que pedir a toda la pandilla que existe, o sea que hay más gente de la que os podéis llegar a imaginar. Accesos, la carretera es nacional, es una autovía, ¿qué tengo que hacer? ¿Desvío la carretera o desvío el hospital? Restricciones de planes urbanos. Por ejemplo, los planes generales urbanos afectan al despegue del helicóptero. A ver si me voy a gastar 300.000 euros. Y esto puede sonar a caso real, ¿vale? A ver si me voy a gastar 300.000 euros en desviar una línea eléctrica y despego contra un plan general urbano que me pueden construir mañana una vivienda de 3 plantas. O hacemos algo, habrá que hacer algo, ¿no? Pongáis lo de expropiar a particulares será broma, ¿no? Porque a veces tenemos que implantar y esa expropiación condiciona el diseño. Porque a lo mejor desplazando la rotonda de acceso principal, que puede sonar a caso real, desplazando el acceso principal, esa rotonda,
me puedo ahorrar 500.000 euros en expropiaciones, ¿vale? Bueno, por último, unas reflexiones, ¿vale? La formación no es una cosa que se pueda elegir, lo tenemos que tener por obligación. Porque aparte del estricto diseño y cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, tenemos que garantizar que el hospital ha de ser mantenible, pero mantenible en lo más general. Es decir, para sacar una caldera, para yo cambiar una caldera, no tendré que quitar nada más, no tendré que quitar los grupos de bombeo. O sea, estará pensado a priori que tengo que mantenerlo, que tengo que cambiarlo, porque las calderas se rompen cada 40 años o más, pero se rompen, ¿vale? Los grupos de bombeo no son eternos. Ha de ser obligatoriamente ampliable. A ver si vamos a montar una sala de caldera que no va a caber la caldera de vapor de esterilización, por deciros algo, ¿vale? Se tiene que poder adaptar a la evolución, que no sabemos cuál va a ser, pero tiene que poderse hacer. Por supuesto, esto ya es más arquitectónico, el hospital tiene que ser humano, ¿vale? Tanto para los trabajadores como para los pacientes. No te puedes desorientar, tiene que ser muy exterior. No puede haber pasillos, circulaciones internas sin ventanas al exterior, por ejemplo, ¿no? Por deciros algo. Ahora que os pongo algunas preguntas de reflexión que no vienen directamente del diseño, vienen de pensar, ¿vale? Yo le digo a mis ingenieros y a mis aparejadores, que tengo ingenieros y aparejadores, que a ver si es posible que antes del café nos dediquemos todos a pensar un rato, o por lo menos algún día de la semana nos dediquemos a pensar cómo hacemos las cosas y cómo podríamos hacerlas mejor. Por ejemplo, yo he visto RMs al lado de tanques de oxígeno, manteniendo la distancia y todo eso, ¿vale? Cumplimiento reglamentario, ok, vale, pero no parece que sea el mejor sitio, ¿no? Habiendo mucho terreno en el mundo, ¿no? Y al otro lado del tanque de oxígeno, la H del famoso helicóptero, ¿vale? No voy a decir que en Extremadura haya algún hospital que aterrice el helicóptero al lado del tanque, que no lo diré yo. Por ejemplo, ¿quién ha puesto, esto lo he visto, esto es real, cuarto de máquinas del ascensor hidráulico en la zona estéril de esterilización? O sea, cuando entra el operario del ascensor, a guarrear con el aceite, entra digo, ¿esto es broma o...? Eso lo vimos en proyectos, gracias a Dios. El hueco del quench, eso ya lo he dicho. Luego, yo he visto en proyectos la resonancia en el centro de la pastilla de radiología, en el centro. ¿Y cómo lo vamos a meter hasta allí? O sea, rompemos todo y luego lo hacemos todo. Sí, vamos a dejar una cara blandita, ¿no? Yo conocí una instalación que tenía el centro de proceso de datos justo al lado del registro. O sea, donde no le puedo decir a nadie, porque al registro todo el público puede ir. No le puedo negar el acceso a nadie a esa zona. Pues la puerta contigua era la del centro de proceso de datos. O cambiamos uno o cambiamos otro, ¿vale? Ya sabéis cuál cambiamos, ¿no? Y esto enlaza con lo que ha comentado el moderador de cuántos años se tarda en que un grupo técnico, ingenieros, aparejadores, o lo que queramos, sepa hacer una obra de ampliación de una UCI con la UCI en marcha. Yo no sé el tiempo que tardáis vosotros, ¿vale? Yo lo estimo en unos 3 años. Yo creo que antes de 3 años no le puedes dejar a un ingeniero solo en un entorno de este tipo, ¿vale? Porque tiene que conocer la mayoría de cuestiones, ¿vale? Bueno, que sepa cómo funciona un hospital ya en nivel superior, ¿vale? Ese valor, el valor que tienen mis compañeros, no se puede perder. No se puede perder. Yo tengo muchos hospitales en los que hay un solo ingeniero.
y cuando se jubila hay un problema que se me han jubilado más de, puedo decir, pues casi el 80% de los ingenieros que había, pero en cuestión de 4 o 5 años se nos han jubilado todos se han ido. Y no ha habido nadie por problemas con la RPT estructurales y tal, que yo no entro, no ha habido nadie que se haya puesto a piñón con él aprendiendo, porque nos podemos formar mucho, pero quien nos enseñan son nuestros compañeros. A mí en concreto me enseñáis vosotros, yendo a los congresos de ingeniería, asistiendo a charlas como esta. Yo aprendo mucho de vosotros. Y aprendía mucho de mis compañeros, que ahora no los tengo. Entonces, eso es... Solo lo dejo ahí como reflexión, ¿vale? Y no sé, esto se sale un poco del diseño, ¿vale? Pero necesitaba compartir la reflexión. Bueno, yo en mi caso, yo he hecho cursos de todo, intento formarme mucho, vengo a todo lo que puedo, intento asistir a todo. Pero últimamente me he formado mucho en patrimonio, en el sector eléctrico, por lo que me atañe, pues gestiono el contrato eléctrico del SES, en infraestructuras críticas, porque me va a tocar, o me ha tocado, en BIM, porque ahora todo es BIM, ahora solo hay BIM en el mundo. Y para ello intento hacer cursos periódicos en mi subdirección, que me lo venga a dar empresas o entes o quien sea, quien sepa, para que me den cursos monográficos de 2 o 3 horas, etcétera. Es la forma que tengo de reciclar o ir intentando aportar valor a mi equipo técnico. Y para formación pongo ahí lo del COVID. O sea, el COVID nos ha enseñado de todo, vamos. Hemos aprendido lo que no estaba en los escritos, ¿vale? Y ya está. Continuamos. Siguiendo, va a exponernos su postura Andrés Gómez Blanco, que es vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y un compañero conocido por todos, que empezamos casi juntos y aquí seguimos hablando del papel del ingeniero y de su formación. Bueno, si seguimos es por algo, ¿no? Es por algo. No está mal. No está mal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a esta jornada. Para mí es un placer estar aquí e intentar pues, transmitiros un poco la experiencia, que es lo que únicamente podemos transmitir, porque conocimientos pues todo el mundo que se dedica a esto tiene y formación más que suficiente, entiendo, ¿no? Yo llevo más de 30 años ya en el tema de sanidad, había estado antes en la industria, y de los cuales pues 25 años he estado a pie de cañón en hospitales, concretamente en Castilla-La Mancha, y los últimos 6 y pico, casi 7, en servicios centrales en Castilla-La Mancha y casi todo el tiempo aquí en el SERMAS en Madrid, el Servicio Madrileño de Salud, donde he pasado pues, por temas de gestión económica, en infraestructuras, concretamente llevando el mantenimiento y la tecnología, cuando empezamos con la dirección, y llevo año y pico, no llega año y medio, como responsable de la unidad técnica de control del SERMAS. Para los que no sepáis lo que es eso, pues es una unidad que se creó en su día para el control de la gestión de los servicios no sanitarios y gestión económico-financiera de los hospitales concesionados, de los 7 hospitales estos que todo el mundo conocéis, los Infantas, Puerta Hierro, todos estos, más los 4 de los PPP que le decimos, ¿no? Bien, en definitiva, pues es un poco más de lo mismo. ¿Qué tengo yo que decir ante la pregunta que nadie nos atrevemos a responder directamente y que se responde por sí misma, ¿no? Pues en cualquier sector uno se va pues no sé, a los sectores industriales o al sector de los servicios, y cualquier edificio inteligente, pues cuando haces una selección para ver bueno, pues qué perfiles puedes tener para elegir pues para hacer proyectos, un proyecto determinado de un edificio inteligente o de un hospital o tal, pues todo el mundo pide, oye, ¿tienes experiencia en esto? No, pero no siempre es absolutamente necesario la experiencia, porque la experiencia para mí, yo creo que bueno, pues los buenos ingenieros, que en España hay muchos, tanto dentro como los que salen fuera, y que estamos muy reconocidos fuera de España. Hablo de los ingenieros industriales, estoy aquí como representante del COIN, pero
soy trabajador de la sanidad pública, como os he comentado. Creo que tenemos una buena reputación y la experiencia yo creo que no es condición sine qua non para ser un buen profesional a la hora de diseñar un edificio sanitario. Por supuesto, tiene su valor, pero a mí casi me importa más cuando yo tuve la suerte de estar en la parte de la administración en la puesta en marcha de un hospital, concretamente el de Ciudad Real, que entonces estaba yo de subdirector allí. Bueno, pues era un hospital de nueva planta, que no es lo mismo que una reforma, un hospital de nueva planta de 100.000 metros cuadrados, con toda la tecnología puntera en ese momento. Y bueno, pues la constructora tenía sus ingenieros, la UTE entonces era una UTE de empresas, tenía sus ingenieros, algunos habían estado en Sudamérica, otros por ahí por todo el mundo, haciendo hospitales y tal. Y al final, pues lo que realmente tú querías era que fuera gente con la capacidad, con la mente abierta, con capacidad de escuchar y sobre todo de escuchar a los profesionales que están trabajando día a día en los hospitales. O sea, un ingeniero que va a diseñar algo, que va a diseñar las instalaciones de un hospital, por supuesto, cuando hablo de ingeniero y arquitecto, es exactamente lo mismo, a efectos de resultados, ¿no? Lo que tiene que tener es capacidad para modificar los proyectos básicos para los cuales se les han contratado, modificar las implementaciones y las modificaciones que van surgiendo continuamente y tener esa habilidad y esa agilidad para ir dando respuesta a los condicionamientos que van y las necesidades que van surgiendo por parte del cliente, que normalmente somos un coñazo, porque esto a todos los gerentes y todos los consejeros de este país les gusta mucho luego cuando se va a hacer un hospital nuevo, hacer una asamblea con los jefes de servicio, con no sé qué, y al final aquello es algo que no tiene ningún sentido, porque cada uno tira las cosas para su servicio, para colgarse la medalla, para promocionarse, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un ingeniero o un equipo de ingenieros o de arquitectos que diseña un hospital? Tiene que saber escuchar, pero también tiene que saber tener criterio propio y, sobre todo, escuchar a los profesionales que van a mantener ese edificio, que son los ingenieros de los hospitales. ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente hay que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Tres pilares, que es lo que en todas las revistas que hacemos o que las guías de mantenimiento, que tal vez sabéis que se han publicado, yo creo que hay tres pilares, que es más de lo mismo, pero yo creo que es el core del asunto. Es decir, un hospital tiene que ser seguro, esto no es ninguna sorpresa, tiene que ser mantenible, y ahora os cuento qué entiendo yo por mantenible, y tiene que ser fiable. Tiene que ser fiable. A partir de ahí, todo es reuniendo esas tres cosas. Si me dicen que además tiene que ser barato, entonces ya no me lo creo, ¿no? O sea, las cosas valen lo que valen. Vale. Y entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Qué es que un hospital sea mantenible? Pues un hospital sea mantenible es un poco lo que ha dicho antes mi compañero, es decir, que cuando se vaya a hacer una operación, no solamente de quitar y poner equipos grandes, que sí, sino en el día a día, tener el equipo de mantenimiento, que suele ser escaso, pero y además suele ser más bien polivalente, ya las superespecialidades aquellas que había con el estatuto antiguo, eso desaparecido, son polivalentes, deben ser amables en cuanto a que el mantenimiento sea fácil, es decir, todos hemos visto cómo en hospitales no tan viejos pues había registros de instalaciones que eran inaccesibles, por ejemplo, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido y es imperdonable, ¿no? Que haya que hacer en una maniobra de emergencia, pues por decir una cosa, ¿no? Pues haya que hacer alguna barrabasada, porque es que si no, no hay manera de cortar aquello, ¿no? O, pues, ¿qué os cuento? Pues mismamente uno entra a un hall de un hospital y se encuentra con unas luminarias a 8 metros de altura y a ver cómo se cambia eso y cómo se limpia eso, ¿no? Por ejemplo, o sea, son cosas tan peregrinas que son los que hacen que el mantenimiento de un hospital sea muy complicado, ¿no? Por ejemplo, el tener que invadir un área de pacientes para cambiar los filtros de un filtro absoluto o cualquier historia, o una válvula, una llave de 3 vías, pues eso no tiene ningún sentido. O sea, debería de haber un diseño suficientemente
hábil, que tampoco es tan complicado como para que eso se pueda hacer sin invadir y sin cortar la actividad. No digamos ya el cambiar una resonancia magnética y tener que romper una fachada entera o tener que hacer pues un refuerzo de una parte del forjado porque por allí va a pasar la resonancia, ¿no? Bueno, estas son cosas de sentido común y el sentido común es lo que tiene que guiar a la hora de diseñar un hospital que es un edificio pues, muy complejo, como todos sabemos, ¿no? En cuanto a la mantenibilidad, bueno, pues es que es eso, es sentido común, escuchar a los que saben y se han dado cabezazos día tras día con el hospital y con la realidad a la hora de poder resolver los problemas y poco más. Entonces, luego la otra pata que os he comentado es la fiabilidad. La fiabilidad, bueno, pues yo creo que los hospitales tienen que estar en la vanguardia de la tecnología, pero también tiene que ser una tecnología y una forma de implantación suficientemente contrastada. O sea, no se puede experimentar en los hospitales. O sea, en los hospitales hay que poner tecnología contrastada suficientemente. Bueno, pues todos nos ha pasado que nos han puesto bombas o circuitos de equilibrio hidráulico que luego no hay manera de manejar eso porque resulta que esa técnica ya no funciona. Y así pues un montón de cosas, ¿no? Sí, tiene que ser fiable y en cuanto a fiabilidad también tiene que ser fiable el sistema. Es decir, si yo tengo un sistema de alimentación a quirófanos, pues el sistema de reserva de emergencia de alimentación eléctrica, me refiero, pues lo lógico es que sea lo suficientemente seguro, esté en una habitación suficientemente segura y accesible para que un problema que pueda ser de, no sé, que pueda haber un problema de fugas de agua o lo que sea, no afecte a eso. Entonces, quiero decir, y además que sea lo suficientemente compacto como para que con los mínimos recursos de personal técnico se puedan hacer maniobras sin tener que andar corriendo 300 metros de un lado para otro. Es decir, que esté realmente bien ubicado geográficamente los elementos que hay que operar continuamente. Esto parece una tontería, pero suele ocurrir, suele ocurrir que para poner en marcha, pues no lo sé, un quirófano hay que ir primero a un sitio, luego ir a 200 metros más abajo, luego subir, luego el ascensor no funciona, luego subir. Eso, y no digamos en un momento de emergencia, ¿no? También, pues, hombre, tiene que ser generoso, ¿no? Es decir, por eso digo que las cosas valen lo que valen, ¿no? En el diseño tiene que ser generoso en cuanto a que haya redundancias suficientes, ¿no? Aquí no vamos a descubrir nada, todos sabemos que pues un hospital tiene que tener, si es un hospital de un tamaño medio de grupo 1 o 2 que le llamamos, pues tiene que tener una distribución en anillo, ¿no? De eléctrica a media tensión, ¿qué menos? O debe tener doble acometida eléctrica de verdad, de dos compañías diferentes, pero claro, eso no siempre es posible. Pero en la medida de lo que se pueda, pues hay que hacerlo, o hay que contemplarlo. Eso sí que me pasó a mí en el ejemplo que os he dicho antes, que cuando a base de insistir, oiga, que hay que poner dos acometidas, cuando me dijeron, bueno, sí, pues ya estaba el hospital funcionando y costó como 3 veces lo que hubiera costado si se hubiera hecho en fase de obra, ¿no? Estas cosas pasan y seguirán pasando, ¿no? Otro ejemplo que así bueno, pues de andar por casa que habría que tener en cuenta y que parece mentira, pero no se tiene en cuenta. Hay sitios en los que no se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, hay hospitales que tienen la posibilidad de tener un sondeo propio de agua, ¿no? Es decir, bueno, pues si tiene un sondeo de agua, ese sondeo de agua tiene que estar perfectamente legalizado, etcétera, y ninguno está legalizado. O sea, vais a las confederaciones hidrográficas y preguntáis, ¿el pozo que tiene aquí el hospital? Ni idea. ¿Por qué tiene que estar legalizado? Pues porque ese pozo, aparte de servir para regar el jardín, debe servir también para apoyo a instalaciones, que requieren una preinstalación. Y eso no se hace, ¿no? Os podría contar pues, infinidad de anécdotas de este tipo. Yo creo que los hospitales tienen que ser cada vez no solo más seguros en cuanto a la fiabilidad de lo que tienen, sino cada vez más autosuficientes. Todos hemos visto
lo que pasó con la Filomena y lo que ha pasado con el COVID en cuanto sobre todo el tema de los gases medicinales. Es decir, tiene que ser lo suficientemente generoso como para poder abordar esta serie de contingencias que son imprevistos, pero que pueden ocurrir, como ya han ocurrido, y además pues tienen que ser suficientemente autónomos, por lo menos para saber de qué autonomía estamos hablando. Yo estoy convencido de que a los diseñadores de los hospitales, a muchos de ellos dicen, oye, ¿tú para qué autonomía has diseñado los aljibes de agua? ¿Y qué posibilidad tienes de conectar el aljibe de incendios con el aljibe del uso normal? Y no te lo saben decir, en muchos de los casos, no te lo saben decir. Te dicen, sí, la capacidad, no sé qué, no sé cuánto, pero se han estudiado el consumo real del hospital. No, el consumo real del hospital no se saca de las tablas, se saca de las facturas del agua o de las facturas de la luz. Y se saca hablando con los que manejan diariamente esas cosas, ¿no? Bien, os podría contar pues, miles de cosas que todos sabéis, de cómo se pueden duplicar las historias, cómo se pueden hacer redundancias y cómo se puede optimizar el consumo. Hay una cosa, y ya en este punto acabo, hay una cosa que yo creo que no es ningún friquismo para que nos entendamos, pero que habría que empezar a pensar, en mi opinión, y yo estoy viendo otros temas que no tienen que ver con los hospitales, pero que se están manejando, y es la utilización de las energías fotovoltaicas para obtener hidrógeno verde. ¿Por qué esto? Esto que parece esto es una cosa, un titular que se está marcando ahora, que ahora parece que va la cosa por el hidrógeno sostenible, verde y tal. Bueno, muy sencillo. Cuando los hospitales ya están empezando, sobre todo los que os he dicho que llevo yo, que son hospitales que están en el exterior de Madrid, que tienen parcela y tienen suficientes metros como para poner muchos paneles solares y demás. Paneles solares para dar electricidad a un hospital es más o menos discutible, ahora, de momento. Pero para obtener hidrógeno de reserva, como combustible de reserva, sí que es muy interesante y ya se está empezando a plantear. Pero hidrógeno verde. Y además, tener en cuenta que un producto del hidrógeno, cuando disociamos el agua, tenemos el hidrógeno, pero también un producto es el oxígeno. Y habría que pensar en eso, que es un como reserva. Como reserva. Vale. Y luego ya, por último, por no enrollarme más, porque estoy intentando abarcarte todo un poco sin enrollarme demasiado, el tema de la seguridad. Es decir, ¿cuántos hospitales han entregado sin un plan de autoprotección real? O sea, al final, pues lo que se hace es ocupar el hospital y al cabo ya de un tiempo, cuando ya te llama el de los bomberos, te llama no sé quién, pues dice, pues oiga, ¿usted tiene un plan de protección? Sí, bueno, estamos en ello y tal. El plan de protección tiene que nacer con el hospital, no puedes empezar al año siguiente del hospital, ¿no? Y eso sí que también pues, suele pasar a menudo, ¿no? Y el plan de protección como algo donde mantenimiento, donde la ingeniería y donde el diseño tiene que estar, digamos, en primera línea. O sea, es decir, los médicos no saben de esto, los gestores que no son técnicos no saben. Esto sí que es un tema absolutamente técnico, del plan de autoprotección. Y yo creo que, bueno, con eso... pues yo creo que he tocado un poco todos los palillos, seguro que se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, es un poco la idea que tengo yo de qué tiene que haber, cuál es la simbiosis que tiene que haber entre los que diseñan, los que están ya o van a estar, eso sí tienen que saber, los que van a estar y los que diseñan. Y eso, por supuesto, pues nadie se cuestiona que no cumpla la normativa. Faltaría más, ¿no? Que no cumpliera la normativa. Vamos. Bueno, bien, pero eso, digamos, que sería lo que yo creo que le daría realmente sensatez y la lógica aplastante. Y por mi parte, pues, Bueno, está claro que voy ganando yo, porque lo que han contado es muy sencillo, con lo cual formación no necesitamos. Vamos a ver el tercero, que corresponde a Jesús Gutiérrez Segovia, es su director de gestión del complejo asistencial de Salamanca
y tiene la oportunidad también ahora de estar montando el hospital que se acaba de construir. Jesús. Gracias. La verdad es que cuando vi el título de esta mesa de debate, pensaba que iba a ir todo el mundo, ¿cómo no va a hacer falta una formación específica para el ingeniero? No, para diseñar además un hospital. Cuando el diseño, yo creo que el diseño es algo mucho más que una formación específica, que es al final por donde nos estamos yendo todos. Y va con un conocimiento, un bagaje, una experiencia, y yo subrayaría algo de experiencia, que es necesaria para construir un hospital, y con un equipo detrás, y creo que lo ha comentado, no sé si Sergio o Andrés, y comunicándose mucho con aquel sitio donde se va a diseñar, donde se va a construir. Es decir, la labor del ingeniero hospitalario en el diseño es más colaboradora que de diseño. Es más, desde el punto de vista del mantenimiento, ¿no? Como habéis comentado antes, es más de sentarse con el diseñador, realmente el diseñador, con el estudio de arquitectura, el estudio de ingeniería, y plantear todo lo que ese estudio de ingeniería y ese estudio de arquitectura no puede saber, porque no lo puede saber. Se tiene que sentar con cada uno de los servicios, se tiene que sentar con cada una de las direcciones asistenciales y no asistenciales, y se tiene que sentar sobre todo con el departamento de ingeniería y mantenimiento. Yo, como receptor, además ahora mismo de un hospital de nueva construcción, llevamos ahora mismo un poquito más de un mes ya abiertos, ¿no? Terminamos el traslado al hospital nuevo, que creo que recordar, el 11 de octubre, pues estamos a 25-26. Ahora estamos realmente con la puesta en marcha real. Se supone que la constructora ha hecho el proyecto, bueno, no ha hecho el proyecto, ha hecho la ejecución de un proyecto, ha hecho la puesta en marcha de obra, pero la puesta en marcha real es la puesta en marcha con pacientes dentro, con profesionales dentro. ¿Cuánto nos costará esto? Yo miro a mis compañeros que están por ambos lados de esta sala. Yo creo que menos de un año no nos va a costar. Y lo digo siendo, digamos, muy generoso. Digo muy generoso porque creo que nos va a costar más. Y ahí está el momento de la mantenibilidad. El ingeniero hospitalario yo creo que tiene que tener algo en mayúsculas. Y lo que tiene que tener en mayúsculas es mantener y conservar nuestro edificio. No ese edificio que veíamos con la cruz arriba, sino ese edificio que da vueltas, ¿vale? Que es para lo que estamos nosotros. Y ahí tenemos que abogar por la excelencia. Excelencia desde, evidentemente, cumpliendo la normativa tanto a nivel de ejecución como a nivel de conservación, ¿vale? La excelencia desde el centro de transformación, que no lo ve absolutamente nadie, ningún usuario, ningún profesional, hasta la última pared del hospital, que es donde hay un paciente que está ahí en contra de su voluntad, además, que esté lo más a gusto posible. Y nuestra labor, la labor de colaboradora en el momento de diseño, sería intentando y consiguiendo evolucionar a tener lo que llamamos hospitales inteligentes, que no es ni más ni menos que hospitales automatizados, que se puedan adaptar y dar respuesta a cualquier necesidad concreta. Y hay muchas necesidades, hay muchas salas especiales, llámese UCI, llámese quirófanos, llámese salas de trasplante de médula, por ejemplo, que tienen muchas necesidades a nivel de mantenimiento y a nivel de operación, ¿vale? Y eso solo se puede ganar a través de la experiencia. Yo creo que la formación es como el soldado en la mili, la formación se nos tiene que exigir, ya cuando salimos, pues salimos formados, ¿no? Pero lo que viene después, cuando salimos de la universidad, pues nos viene un camino que fichamos por un hospital, nos viene un camino que tenemos que aprender de los que están por delante. Has comentado también que el hospital tiene que ser seguro, por ahí, seguro, fiable, mantenible, y es muy importante la labor de nuestros ingenieros, plan de autoprotección, creo que la autoprotección también, es tener un plan de contingencias. Un plan de contingencias que es qué tenemos que hacer cuando las cosas no funcionan como se han diseñado. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que también ha comentado Sergio, hemos aprendido mucho con el COVID, ¿no? Cuando no tenemos oxígeno con nuestros pacientes. Ahí yo creo que nuestros ingenieros, y os vuelvo a mirar, la labor que habéis hecho para conseguir no sufrir en unas circunstancias demoledoras y poder dar la asistencia con toda la calidad, seguridad,
en una ingeniería de guerra, diría yo, porque ha sido una ingeniería de guerra. Ha habido medicina de guerra, ingeniería de guerra, ¿vale? Pues es donde tenemos que poner nosotros el valor, en el plan de contingencias. Eso no se aprende estudiando, yo creo que eso se aprende metiéndote en el barro, metiéndote en la trinchera. Y ya por último, y yendo un poquito ya de la infraestructura y metiéndome dentro de la superestructura, tendríamos el factor equipamiento médico, equipamiento de tecnología, alta tecnología. Yo creo que nuestros profesionales sanitarios saben perfectamente lo que quieren, saben perfectamente el equipo que quieren tener en sus manos para hacer determinadas intervenciones, pero no saben tanto de tecnología. Y ahí nosotros como ingenieros tenemos que ayudarles a que eso que quieren, porque son los que lo usan al fin y al cabo, son los pilotos, eso que quieren cuando hacemos las compras, que también hemos hablado de que qué difícil es comprar, ¿vale? Cuando hacemos las compras que recibamos lo que realmente queremos, que puede ser de una marca A o una marca B, pero que no sea una marca X que no está contrastada, que no es fiable y que da más problemas que beneficios. Y bueno, básicamente, no pisando porque es lo que tiene el que habla el último, me quedaría con esos apuntes. ¿Formación específica para los ingenieros? Pues la formación se nos supone. ¿Podríamos haber tocado ingeniero biomédico? Pues ingeniero biomédico había mucho que discutir. ¿Dentro del departamento de ingeniería o dentro de algún departamento sanitario? Hace un momento hemos visto una charla que eso era ingeniería pura y dura. Pero ¿es dentro de nuestro departamento o es dentro del servicio sanitario? Puede ser un importante y un interesante nexo de unión entre la ingeniería del ingeniero hospitalario y la ingeniería de la parte asistencial. Ahora bien, ¿podemos contratar a un ingeniero biomédico hoy en día? Yo puedo contratar 17 pinches de cocina. Hace poco hablábamos de, oye, hablando de la organización del mantenimiento, ¿verdad? Pues yo creo que un ingeniero biomédico, ¿y cómo lo compramos? ¿Cómo compramos un ingeniero biomédico? Tenemos que desarrollarnos la administración. La administración siempre vamos, por desgracia, por detrás de la industria. Vamos por detrás de la industria, tenemos que aprender de ellos, nutrirnos de ellos y desarrollarnos siempre un poquito tarde. Y llegará, yo creo que llegará. Lo que estamos hablando, a lo mejor dentro de 5 años esto es un hecho, pero hoy en día no. Bueno, pues podríamos resumir que qué envidia de los médicos que tienen residencia, ¿no? Nosotros tendríamos que tener también ingenieros residentes, porque esto tiene tal complejidad que necesitaríamos de nuestra especialización y ya que nos especialicen y nos forman, también pagarnos durante ese periodo, ¿no? Qué pena. Bueno, abro a ver si alguno de vosotros quería opinar. Alfonso. Tú tienes una voz que vamos. Gracias. Me alegra mucho que tengas razón, que no se necesite una formación específica, porque tú y yo que llevamos 30 años en esto y no había pues el grado de bioingeniería ni estas cosas, pues ¿en qué punto íbamos a quedar, ¿no? Pero bueno, dicho eso, ha sido muy interesante, enhorabuena a los tres, y me quedo con varias cosas, ¿no? Lo que decía Sergio de la importancia de la experiencia, de ir acompañando al experto, al ingeniero experto dentro del hospital, para entender cuál es el funcionamiento del hospital y para entender las tecnologías, las diversas tecnologías, que has hecho una batida por ahí, habéis hecho una batida de todo lo que se necesita saber, y posiblemente se necesita algo más que acompañar a un ingeniero, ¿no? Pero esa formación continuada me parece una cuestión interesante. Y unido también al tema bueno, eso me ha sonado efectivamente, yo lo estaba pensando cuando lo estabas diciendo, de ingeniero interno residente, que animo a Andrés como vocal del Colegio de Ingenieros a que caminemos ese camino, ¿no? Y futuras
generaciones de ingenieros puedan hacer la residencia en un hospital, como ingenieros. Jesús hablaba de también hacer frente a las contingencias y aprender de experiencias contingentes, como bueno, todos tenemos en la cabeza, pues las nevadas, COVID, etc. Bueno, voy al grano. En esta necesidad de formación continuada, yo pongo encima de la mesa una cosa a vuestra consideración, ¿no? Las empresas tienen departamentos de innovación, de conocimiento, son expertas en tecnologías, en servicios, etc. ¿Cómo consideráis la transferencia de conocimiento de las empresas, ya sea empresas como la mía, Ferrovial Servicios, o otras como las que están aquí o con las que trabajan habitualmente en un hospital? Podría ser interesante. ¿Cómo veis que se podría hacer? Sería interesante tener esto en cuenta, este servicio de transferencia de conocimiento en los contratos habituales en el hospital. Yo creo que desde el punto de vista de un ingeniero hospitalario, creo que muchas veces hubiera agradecido que pudiéramos tener ese canal de comunicación, ¿no? Lo pongo a vuestra consideración. Gracias. ¿Quieres contestar? Sí, a ver, yo lo he comentado en la presentación, que las empresas del tipo que sea formen a los ingenieros lo considero necesario y además lo considero vital, porque vosotras sois los que tenéis conocimientos concretos en campos concretos y yo necesito esos conocimientos en mi equipo. Por ejemplo, lo que he dicho antes del QE y resonancia, ¿no? Los médicos no saben qué técnica hay detrás de una resonancia. Entonces, los pliegos de contratación para la compra, la implantación, el diseño, la entrada y salida, los kilos que pesa, todo ese conocimiento se me transfiere por parte de las empresas. Yo buscaré en Internet, en Google, aprender cuando ves FOB escrito, dice FOB 70 centímetros. ¿Y eso qué coño es? ¿Vale? Te pones a buscar, tardas años en aprender qué es una resonancia y qué tiene dentro, y sus condiciones de montaje y mantenimiento, cuánto cuesta el mantenimiento. Toda esa paleta me la transfieren las empresas. Entonces, como he dicho, yo organizo, o en mi subdirección organizamos cada cierto tiempo, cada 3 o 4 meses o cuando podemos, charlas por parte del fabricante o empresas del sector, el que haya una formación. Invito a los ingenieros del Servicio de Terminación de Salud, que somos relativamente pocos. Esa formación la considero necesaria, ¿vale? Tú has hablado de todas maneras de un factor que a mí me interesa, que es la innovación. Yo cuando en los años 80 cantábamos la canción esta de Enamorado de la moda juvenil, el futuro ya está aquí, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que nos falta por entender. Y me refiero al tema de lo que está ocurriendo ahora con el análisis de datos. Antes estábamos hablando de que hacíamos un proyecto con un plan funcional. Un plan funcional es un documento estático que uno dice 5 quirófanos. Hoy en la industria eso no se hace así. Se hace una modelización, se va acompañando ese hospital virtual mientras se está ejecutando la obra, se va viendo eso qué resultado tendría en salud, en producción. Es decir, es que a nadie se le ocurre que el cambio de las ruedas en un Fórmula 1 sea cuando el piloto le da la gana, no me pongas 4, ponme 6. Es que esto no es así. Entonces, claro que necesitamos la ayuda, porque yo no entiendo que las empresas tengan una barrera aquí, esto es la empresa, esto es la empresa pública. Aquí estamos todos en el mismo barco, con alianzas temporales, pero vamos todos, y vosotros sois mucho más ágiles, y vosotros sois capaces de traernos el futuro, cosa que a la empresa pública le cuesta mucho. Entonces, ahora mismo estamos muy desfasados en el tema del análisis de datos. O sea, es que yo siempre digo que estamos obsesionados con el Excel, ¿no? Y yo le digo que a mucha gente que si la gestión se la llama excelencia, ¿no? Porque si ya tengo un Excel, ¿y qué haces con el Excel? Conviértelo en información, y para eso se necesita análisis de datos, se necesita hacer predicciones, se necesita hacer futuros, se necesita hacer modelizaciones. No tenemos ni pajolera idea.
Y vosotros ya estáis haciéndolo en la industria. Entonces, claro que hace falta vuestra colaboración. Bueno, enhorabuena por la charla. ¿Vale? Yo quería hacer una pregunta a cualquiera de vosotros, o sea, al que queráis. Estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que tener una colaboración continua entre la empresa privada y el sector privado y el sector público. Pero me gustaría saber cómo daréis vosotros, supongo, solución a la valoración de, en estos 2 años que hemos tenido la pandemia, hay una serie de empresas que han dado un servicio mejor que otras. En las siguientes contrataciones, ¿cómo vais a valorar o cómo valoraríais vosotros ese punto? Tú eres muy malo, Javier, eres muy malo. Te llevo. No sé, a ver quién levanta la mano de los 4. Pues yo bueno, te podemos contestar cualquiera de los 3, está claro, ¿no? ¿Sabes lo que te vamos a contestar? No, bueno, pero vamos a ver, nuestra responsabilidad es, entiendo, yo estoy en servicios centrales, como os he comentado antes, y hemos sacado muchos concursos y seguimos sacando. Concretamente, el de gases medicinales no es mi tema, pero en otros temas indirectamente sí. Pero vamos, pero es igual. Es decir, al final todos son vasos comunicantes y transmitimos los que estamos, nos toca estar en licitación y en elaboración de pliegos técnicos a nivel centralizado. Se puede hacer, de hecho la ley de contratos lo dice exhaustivamente, hay que elegir la oferta más óptima, no la más barata. Yo creo que hay una gran responsabilidad y yo he visto por ahí muchos que tenemos nosotros a la hora de hacer pliegos lo suficientemente abiertos y que en las distintas ofertas se quede reflejado quién es el mejor y, por supuesto, el más valorado. Yo he visto, y todos hemos visto, pues que el copy-pega se ha utilizado mucho, en general se ha utilizado mucho. Yo creo que ya no estamos en esa dinámica. Concretamente, en lo que a mí, bueno, en el área que a mí me toca y en servicios centrales puedo hablar un poco en general, la fórmula precio, pero por ir concretando, la fórmula precio ya no es definitiva en los últimos concursos. O sea, ya sabemos todos que hay unos alisamientos de las diferencias de precio, que de tal manera que no hace que una bajada de cierta envergadura se lleve el concurso simplemente por el hecho de ser más barato. Y la segunda derivada de esto, pues es esos puntos que no dependen del precio, sabiendo que el precio no es definitivo, porque no lo es si se hacen las cosas como se tienen que hacer, y ya digo, nosotros sí que lo estamos haciendo en el SERMAS. Bueno, pues esos puntos sí que hay que saber gestionarlos bien y saber dilucidar quién es el que ofrece mayor seguridad, mejor respuesta y mayor valor añadido. Eso que es tan fácil de valorar no lo es, pero se puede hacer y tenemos suficientes herramientas. Si alguien me pregunta, oiga, pero es que lo que hemos hecho va a valer para algo, no, eso evidentemente la administración no tiene memoria, ¿no? Pero sí que se pueden hacer concursos donde se valore la capacidad, repito, la fiabilidad y el respaldo de organizaciones potentes. Se pueden hacer y se están haciendo. Bien, creo que ya nos hemos pasado de tiempo, o sea que muchísimas gracias a todos. Todo ahora.